Hoy es martes 8 de abril de 2025. Llegamos a la emisión 741 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema para abordar en el día de hoy es la reconstrucción de una sangrienta emboscada perpetrada por bandoleros de la cuadrillas comunistas que encabezaba Tiro Fijo, que en este caso específico estaban a órdenes de él, mientras otra cuadrilla estaba delinquiendo en la misma zona a órdenes de Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, también todo dependiente de Tiro Fijo. Este hecho ocurrió casi simultáneo con una masacre que vimos ayer que cometieron los bandidos de Joselo en el mismo sector, en la misma área, teniendo en cuenta que el municipio de Ataco es bañado por tres ríos muy importantes que tienen mucha incidencia en la hidrografía del Tolima y de la región andina. Son el río Saldaña, el río Cambrín y el río Atá. Este hecho ocurrió en lo que llama el Cañón del Atá, una zona donde el Partido Comunista, desde comienzos de los años 50, instaló una cantidad de células de las cuales se fueron diseminando posteriormente lo que serían las FARC. Y esas células se encargaron de organizar los colonos y de organizar el terrorismo comunista en toda la región. Entonces, cuando los campesinos manifestaron su apoyo por algún partido que fuera diferente al comunista, inició lo que llamaron ellos la limpieza del lumpen. Y para el efecto, lo que hacían era asesinar a los campesinos, desplazarlos, y cada vez que el ejército entrara a tratar de poner orden en la zona, lo emboscaban con tiradores emboscados o con trampas explosivas. Y esto está ocurriendo en la misma zona que es donde se constituye Marquetalia años antes de la famosa operación con la cual se inventan los comunistas y sus cómplices que inició la guerra contra el pueblo y el campesinado, y que ellos eran campesinitos armados con escopetas, como si no existieran todas estas pruebas de los hechos anteriores. Entremos en materia. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del convulso municipio de Ataco, ubicado en la provincia sur del departamento del Tolima, y cómo era afectada esta zona en 1962 en relación con los avatares de la Guerra Fría entre los superpotencias y la actividad del bandolerismo tripartidista contra los colombianos? Como vemos, los dos mapas que están en pantalla, un mapa hidrográfico y otro mapa orográfico del mismo departamento del Tolima, con una infografía inferior aquí en la parte izquierda de la pantalla, del lado derecho de la pantalla. Entonces comenzamos por ver la ubicación tan importante del departamento del Tolima en todo el centro del país, ocupando parte de las dos cordilleras, la oriental y la central. Y en este mapa orográfico vemos que las dos cordilleras forman un valle grandísimo, muy rico en agricultura, que es el valle del río Grande de la Magdalena. El río Magdalena nace en el Huila, sigue avanzando hacia el norte y aquí va abriendo más el valle de lo que se llama el Bajo Magdalena, que incluye los departamentos de Huila y Tolima. Y
vemos que desde la cordillera, tanto oriental como, perdón, tanto central, que es esta, como oriental, descienden una gran cantidad de ríos que van aumentando el cauce del Magdalena y lo van haciendo más navegable. Por ejemplo, en el Tolima, el río Cambrín y el río Atá y el río Cambrín descienden de la cordillera central y van nutriendo un cauce más grande que es el Cañón del Saldaña. Y ya en un sitio que llama Puerto Saldaña, realmente el río es muy navegable y tiene mucha fuerza. Y sigue avanzando hacia el nororiente y se encuentra con los ríos Tetuán, Ortega y finalmente desciende al Magdalena. Y desde el oriente hay una gran cantidad de ríos que descienden de la cordillera oriental, como el río Cabrera, el río Riachón, el río Negro, el río Cunday y el río Sumapaz, muy conocido por todas las personas que habitan el departamento de Cundinamarca y el Tolima. Entonces, en la medida que todas esas aguas descienden de las dos cordilleras, pues el río Magdalena se va haciendo muy importante y muy valioso. Pero vemos que la cordillera central tiene unas características fundamentales porque une los departamentos de Huila, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas con el Tolima. Y si es de oriente a occidente, la cordillera en la parte baja tiene una zona muy cafetera. Y en cambio, al cruzar hacia los otros departamentos, tiene zona también muy cafetera y cruza y desciende a otro valle que es el Valle del Río del Cauca para salir a la cordillera occidental. Entonces, esa importancia geoestratégica hace que, en el caso particular del municipio de Ataco, que está aquí al sur del departamento, y hace parte de lo que es la región o provincia sur del Tolima, tenga la característica que recibe toda una formación cordillerana al occidente y un descenso hacia un valle muy fértil al oriente. Entonces las tierras son medias y son muy aptas para el café y otros productos. Y vemos las fotos y realmente es un sitio espectacular. Este no es el río Magdalena, este es el río Saldaña. Después de que ha recibido las aguas del Cambrín y del Atá, ya es un río grande. Y vemos que en la zona rural todavía los campesinos viven una situación como a comienzos del siglo XIX, con cables, como llaman ellos, estos puentes que unas veces los ha construido el Estado y otras veces los mismos campesinos en programas de mingas, que son unos cables tendidos y colocan unas tablas y por ahí cruzan su carga y cruzan sus viajes hacia las ciudades y los niños para las escuelas, etcétera. Esta otra gráfica nos muestra cómo en la medida que va subiendo hacia la cordillera central, se nota que el clima va siendo mucho más frío y que la vegetación lo es. Pero vemos que en la parte baja, donde están eh, el descenso a las aguas de los ríos Cambrín y Atá, inclusive el Saldaña, hay este tipo de formaciones rocosas con aguas profundas y balnearios en los cuales las personas disfrutan del clima y de la calidad de las aguas. Por ende, por todas esas connotaciones que hemos visto, esa zona del Ataco y el sur del Tolima se volvió ideal como un cruce del plan estratégico de los comunistas de establecer unos nodos en el centro y occidente del país con el fin de avanzar hacia la capital de la República y abrir el control geoestratégico hacia los llanos orientales, como efectivamente lo lograron durante 60 años. Entonces, ¿cuál es el contexto analítico de las caricaturas publicadas en Colombia por diferentes medios de comunicación en torno a las evidentes relaciones de la narcodictadura cubana con el movimiento revolucionario liberal que dirigía el demagogo liberal
Alfonso López Miquelsen. Ayer lo veíamos, mi coronel, que en los diarios publicaron unas caricaturas en las cuales el señor Fidel Castro estaba por teléfono llamando a la central telefónica preguntándole que en qué página de las páginas, en qué parte de las páginas amarillas estaba el MRL que necesitaba comunicarse con ellos. Y también veíamos otro en que se burlaban, que le decían que no se podía hacer del MRL porque era Lampín, dándole a entender que no podía ser barbado como los bandidos. Entonces eran una cantidad de caricaturas que demostraban cómo la narcodictadura cubana estaba metida con el terrorismo en Colombia. Mi coronel, ¿cómo caricaturizó el artista gráfico Chapete la oportunista participación de Álvaro Gómez Hurtado en calidad de integrante de la delegación oficial colombiana que asistió a la ciudad uruguaya de Punta del Este con el fin de tratar en el seno de la OEA la peligrosa actividad del comunismo armado y terrorismo marxista-leninista que se gestaba desde La Habana bajo el amparo de la narcodictadura de los hermanos Castro Ruz? Que a Colombia, además del terrorismo comunista que le ha hecho tanto daño, sin duda que los politiqueros le han hecho aún más daño. Resulta que el Partido Conservador estaba muy dividido, como lo hemos venido reflexionando en estos días, y estaba en pelea entre conservadores contra el gobierno liberal y contra la disidencia del Partido Liberal, todos contra todos. Se presentó la situación de que Estados Unidos promovió una conferencia anticomunista en Punta del Este, Uruguay, y puso a Colombia como punta de lanza porque era donde estaba más evidente la violencia comunista. Y el señor Lleras Camargo, que estaba pensando ya en que terminaba su gobierno y que posiblemente lo iban a colocar nuevamente de director de la OEA, cargo que había ocupado años antes, entonces andaba buscando llevarle toda la cuerda a los gringos y además les debía el favor que cuando se produjo la legitimación del pacto del Frente Nacional, Estados Unidos, por medio del vicepresidente Richard Nixon, vino y lo legitimó a Colombia. Le debía también el favor que estaba pendiente por tomar fuerza el Plan de Alianza para el Progreso y le debía el favor de la condescendencia que tuvieron Kennedy y Jacqueline de visitarlo en Bogotá. Entonces encabezó los ataques que eran muy necesarios además de Colombia contra el terrorismo cubano y para argumentar lo que se iba a decir allá, seleccionó a varias personas que fueran a representar al país y en nombre de los dos partidos para demostrar que el bipartidismo estaba unido en pro del desarrollo de Colombia. Pues ni corto ni perezoso, Laureano Gómez, que era con quien había firmado el pacto en Europa, ordenó que su hijo Álvaro hiciera parte de la delegación. Pero Álvaro Gómez estaba haciendo politiquería y él andaba buscando ser candidato para el 62, a pesar de que ya estaba casi decidido que era Valencia. Pero él también quería hacer algo parecido a lo de López Miquelsen, una rebeldía, ser candidato del Partido Conservador. Y había otro tipo de apellido Araujo, que también decía que quería ser el candidato y no Valencia. Y Laureano Gómez movía todos esos hilos. Por lo tanto, cuando se decidió que Álvaro Gómez visitaba o participaba en la delegación colombiana, pues le armaron ese escándalo, ¿no? Que él no estaba en la oposición destructiva para acabar el gobierno, sino estaba en la oposición redistributiva a ver qué cargo le tocaba.
Síntesis, mientras Colombia se desangraba, ellos allá peleando cómo se distribuían la mermelada. Ay, por Dios. Mi coronel, ¿cuál fue la conducta de los delegados de la narcodictadura cubana en la reunión de Punta del Este en Uruguay a finales de enero de 1962 y por qué tenía tanta repercusión para Colombia la temática que allí se trataba? Bueno, los cubanos de una vez asumieron la actitud que han tenido toda la vida, ¿no? Primero, de declararse víctimas y agredidos, que eso pues es parte de la conducta comunista de toda la vida. Ellos son las víctimas, son los agredidos, son los que han recibido las acciones eh, críticas y que les impiden su desarrollo. El comunismo es una gran maravilla, solo que el capitalismo no lo deja. Y de una vez atacaron a Colombia, porque Colombia fue el país que, en cabeza de su ex canciller Julio César Turbay, después del señor que hablábamos ayer, don Joaquín, continuaron los ataques contra la dictadura cubana. Entonces, la dictadura cubana, por su parte, contraatacó diciendo que era propaganda, que enviarían a un sujeto de nombre de Ortiz a que los defendiera, que entre la delegación y el Che Guevara, que ellos lo que iban a presentar era que Estados Unidos no quería que un país con visión progresista ocupara el desarrollo. Me ha hecho un discurso muy parecido al de Petro, pero con la diferencia o el aumento que Cuba estaba muy activa enviando terroristas a Latinoamérica. Entonces, de paso, pues demostraron que ellos iban a ir a atacar y no defenderse. Los cuestionamientos que se hacían era si Colombia lograría obtener la presión suficiente para que se aplicara lo que estaba contemplado en la Carta de la OEA, o que si bastaría con una sola declaración de principios para, de la OEA, obviamente, para que Cuba cambiara su mentalidad, o que si habría que utilizar otras medidas como la fuerza. Por ende, pues los medios de comunicación estaban muy activos al respecto y la narcodictadura cubana, que ya lo era, porque ya estaba probado que estaban llevando marihuana y los primeros viajes de coca hacia Estados Unidos por Cuba, las Bahamas y Haití, todo bajo la dirección de la narcodictadura cubana e inspirada por la inteligencia soviética. Mi coronel, ¿cuál fue la causa? Perdón, ¿qué no, ¿cuál fue la razón para la detención de 26 miembros del Partido Comunista en una reunión realizada por esos sujetos en cercanías de la base militar de Tolemaida? Pues que ahí cerca de Melgar, que queda muy a la entrada de la base militar de Tolemaida, se recibió la información por parte del Servicio de Inteligencia Colombiano y de la 10ª Brigada, en ese tiempo era la base militar de Tolemaida, que los comunistas que tenían organizadas las cuadrillas de Juan de la Cruz Varela en el oriente del Tolima y en el páramo de Sumapaz, en Cundinamarca y el Huila, estaban planeando una gran cantidad de actividades propagandísticas en respaldo a las guerrillas comunistas de todo el área y preparando unos mensajes para apoyar a lo que estaba haciendo Tiro Fijo en el sur del Tolima como una respuesta a la agresión del Estado contra el campesinado. O sea, la teoría de Marquetalia del 64 no era nueva, la venían manejando desde los años 50 y ahora, como ya se acercaba el fin del periodo Lleras Camargo, se intuía que iban a incrementar las acciones terroristas, las guerrillas que dirigía Tiro Fijo. Entonces, los comunistas del Tolima, entre ellos un concejal del municipio de Melgar, estaban muy activos en la difusión de la propaganda y en la organización del trabajo de apoyo político administrativo a los delincuentes. El ejército
cumpliendo las órdenes de un juzgado, allanó el sitio, capturó a 26 delincuentes de estos, los llevó a que el DAS los reseñara y luego fueron entregados a la justicia. Y todos tenían vínculos con el Partido Comunista y tenían que ver con la organización de masas del partido en todo el departamento del Tolima y en Cundinamarca. ¿Cómo relataron los medios de comunicación la sangrienta emboscada perpetrada por una cuadrilla de bandoleros comunistas dirigidas por alias Tiro Fijo y Roberto Lozada, perdón, alias Joselo, en Ataco, Tolima, en enero de 1962? Tuvo todo un contexto. Por ejemplo, el mismo día ocurrió esa emboscada en Puerto Pelares, Antioquia. Una cuadrilla de bandidos incursionó violentamente a la finca de un señor, un ganadero, en Buenos Aires, Puerto Pelares, la finca llamada La Patagonia, y asesinaron a 4 personas y dejaron a varios heridos. Inmediatamente reaccionó la policía y capturaron a varios de los delincuentes. En el departamento del Meta ocurrieron dos hechos gravísimos. En un retén a la salida de Villavicencio con destino a Puerto López, tropas del ejército capturaron a unos delincuentes que llevaban 250 tacos de dinamita y 200 estopines con destino a las guerrillas comunistas que se estaban formando en los llanos. Y en Acacías hubo un intento de incursión por parte de unos bandidos del Partido Comunista para secuestrar a un ganadero, y este señor reaccionó muy bien con sus campesinos que los tenía organizados y con escopetas dieron de baja a 5 bandidos y dejaron a 8 heridos. Los bandidos iban disfrazados de militares. Los 5 muertos pues, fueron eh, requisados, se identificaron, y sin embargo entre los heridos pues hubo personas de la finca y 3 bandidos. Y también se rumoraba que en uno de los combates que estaban ocurriendo en el norte del Tolima estaba herido el bandido Chispas. Como vemos, la situación estaba muy enredada y el contexto era muy complejo. Entre tanto, en el sur del Tolima, el comandante de la brigada, el coronel Pedro Satoro, explicó a los medios de comunicación lo que había ocurrido en el sur del Tolima. Resulta que Tiro Fijo y sus bandas, que eran ya varias cuadrillas que estaban integradas entre los que más tarde fundaron el movimiento marquetaliano, Verbigracia, el sujeto Rigoberto Lozada, perdón, alias José, lo que hemos mencionado aquí, otro bandido que le decían Joselito, para diferenciarlo de Joselo, y otro bandido del cual hablamos hace un par de semanas aquí, Tarcisio Guaracas, que eran varios hermanos que se han integrado al grupo terrorista, estaban cometiendo una serie de desmanes. Entonces el coronel Pedrosa relacionó que en defensa de la comunidad habían intervenido unas tropas del batallón Tenerife que, ingresando una, unos abastecimientos para las tropas que ya estaban más adelante en la operación, una patrulla que iba al mando del teniente Eduardo Bonilla Ruiz de artillería había sido emboscada en el sitio y había sido asesinado el oficial, que en la reacción, en el avance, los soldados habían dado de baja a varios bandidos, pero les habían montado otra trampa más adelante los delincuentes, y en una emboscada con explosivos sobre el camino habían caído otros 2 soldados, se habían perdido la vida en medio de esta acción. Esto fue un hecho que conmovió muchísimo a la ciudad de Neiva porque, y al Huila en general, porque el batallón Tenerife era como una joya, un patrimonio de esa unidad
y todos los oficiales eran muy conocidos por toda la sociedad económica, gremial, cultural del Huila. Eran muy activa la relación entre la sociedad del Huila y las fuerzas militares. Entonces todos los oficiales eran muy conocidos. El impacto fue grande en la ciudad cuando supieron que uno de los oficiales, de nombre Eduardo Bonilla Ruiz, había sido asesinado por tiro fijo en las márgenes del río Atá, cuando el oficial iba al mando de una unidad que llevaba unos abastecimientos para otras tropas que estaban más adelante y por escasez de helicópteros y dificultades del clima tocaba llevarlos en mula, y que en la reacción habían caído varios bandidos, pero que de remate más adelante los bandidos habían montado unas trampas explosivas y habían asesinado a dos soldados. Las operaciones continuaron. Se decía que la acción fue eficaz, como la titularon los medios de comunicación, y lo fue porque perdieron la vida varios bandoleros, pero el ejército perdió a 3 hombres también. Y eso ocurrió en 1962, Cañón de la Ta, muy cerca de Marquetalia, donde Turufijo ya formó lo que él llamaba el Comando de Marquetalia, y sin embargo todavía hay estultos que dicen que Marquetalia nace en el 64 y que el resto es la conclusión de lo que ocurrió allí en la operación del mes de mayo dentro del plan de operaciones soberanía. ¿Cómo podemos resumir la actitud politiquera de los dirigentes nacionales a pesar de la grave crisis de violencia y desorden público que se evidenciaba en ese momento en Colombia? Increíble, pero cierto, ya lo hemos mencionado brevemente y lo hemos resarcido en varios episodios anteriores. Los dirigentes políticos siempre inmersos en sus intereses, en sus actividades particulares, en su cinismo para mentir y para sacar ventajas propias, y en la posibilidad de utilizar cualquier argumento que les favorezca a ellos, inclusive en desatar peleas politiqueras y demagógicas que les sirven para sacar ventajas. Recordemos que pocos días antes el señor Gerard Restrepo había tenido la pataleta de decir que renunciaba a la candidatura de la presidencia, de la presidencia, porque pues ya había un pacto y que él quería ser muy transparente, pero que quería sí seguir siendo dirigente del Partido Liberal. Entonces le han dicho que aclarara al fin qué era lo que quería. Entonces dijo que renunciaba también al Partido Liberal. Entonces se reunieron los dueños del Partido Liberal, dijeron que no, que al contrario, que él tenía que viajar porque su candidatura para el 66 seguía viva, y ahí lo vemos. Hizo un viaje a Cali, donde todos los politiqueros les reunieron miles de personas en la Plaza de Caicedo y se echó un discurso veintejuliero, agresivo, y ahí lo vemos en la fotografía con una señora de las que le ha ayudado a organizar allá, abrazados, celebrando los grandes éxitos del Partido Liberal y la manifestación en la cual habló de lo divino y lo humano, y le echó toda la culpa a Alfonso López Miquelsen de que estaba perturbando el país y que había que votar por el Frente Nacional en lo que decidieran los dos partidos. Entre tanto, el liberalismo en San Vicente de Chucurí se desmarcó de Alfonso López, y una corriente del Partido Liberal hizo lo mismo que en el Tolima, en el sur del Tolima, se alineó con el Frente Nacional, y eso incrementó más la violencia que luego le daría origen al ELN. Belisario Betancur, que era contrario a la casa de Gómez Hurtado, él era de la casa ospinista, entonces en una de sus tantas jugadas políticas dijo que él estaba dispuesto a sacrificar su interés personal por el Frente Nacional para que eh, ganara Valencia o el que escogieran en convención conservadora, y que si era el caso, él se alinearía con lo que pensaba Laureano Gómez. Y Laureano Gómez insistía en que él había creado el pacto y que tenía que ser uno de los candidatos del grupo que estaba con él para ser presidente. Todo el país, estamos en enero del 62, a menos de 4 meses de elecciones presidenciales,
que ya se sabía, tenía que ser un conservador porque era el pacto, y que el más opcionado era Valencia, pero entre tanto entre ellos haciendo corruptela y politiquería y demagogia a ver cómo ganaban. Y sí, se decía en ese momento que Cuba iba a la cumbre de Punta del Este a defenderse atacando, entonces al laureanismo los indicaban los periódicos con ese titular que vemos ahí, que el laurealismo apoyaba al Frente Nacional pero atacando a todos por parejo. Y en ese resumen semanal de política de lo que ha ocurrido, mencionan todos los hechos politiqueros menos lo que estaba ocurriendo en el resto del país con la violencia que promovían los tres partidos que en ese momento estaban en pugnacidad por el poder. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en Colombia al final de la violencia tripartidista a partir de la década de los años 60. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos de Frente Nacional, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Aquí digamos que si en ese año, 1962, en que Estados Unidos le estaba dando una cantidad de apoyos al mandatario de turno, que era el señor Lleras Camargo, y que había posibilidades de implementar una gran cantidad de proyectos serios para darle una transformación a la vida urbana que estaba tomando Colombia como consecuencia de la violencia, y a que personas como el señor Curry, que han venido a estudiar la fenomenología sociopolítica de Colombia y socioeconómica, habían elaborado informes muy serios proponiendo respuestas al subdesarrollo y a la violencia, y la dirigencia política por andar dividida entre partidos y dividida al interior de los partidos, que no eran partidos sino grupos de poder ansiosos de la nómina y el presupuesto, no fueron capaces de resolver nada en un momento en que Estados Unidos estaba en el lustre del poder y podía apoyar algo más grande si hubiera podido desarrollar procesos más benévolos y beneficiarios para Colombia, beneficiosos para Colombia. Es imposible pensar que hoy, 60 años después, los mismos originarios de esa violencia, enfrentados con los que la cohonestaban y todos en una rapiña de poder, como lo vemos
con 85 candidatos a la presidencia, en este momento sería iluso pensar que van a conseguir la paz y lo que vemos es la repetición de la repetidera, porque han faltado estructuras políticas y proyectos políticos serios a largo plazo en esa época y ahora. Total, no es posible que el cuento de la paz total del señor Petro tenga algún éxito por las connotaciones ya descritas. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy, martes 08 de abril, estamos presentando el episodio 741 que trató de la sangrienta emboscada perpetrada por una cuadrilla de bandoleros comunistas dirigida por Arias Tirofijo y Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, en Ataco, departamento del Tolima, en 1962. Objetivo Colombia. Se ha dicho equivocadamente que la emboscada de Carmen por el grupo terrorista FARC contra el Ejército Nacional de Colombia en agosto de 1966 en el cañón de San Miguel, en el Huila, dirigida por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, a una patrulla de soldados adscritos al Batallón de Artillería número 9 Tenerife, con muerte de 15 militares, es la primera perpetrada por ese grupo terrorista. Y como acabamos de ver y escuchar en este episodio, ya en 1962 este grupo terrorista había perpetrado otras emboscadas, entre ellas la descrita en el día de ayer y la del epígrafe del episodio de hoy en Ataco, Tolima, en 1962. Ello tiene su razón de ser y es para dar a entender que las FARC fue el producto de una retaliación contra el Estado colombiano por haber sido atacados por las fuerzas militares, según ellos, unos humildes campesinos en la región del Magdalena, en la región de Marquetalia. Farsa total. La de 1966 se realizó luego de celebrar su segunda conferencia ese año, en la que se definió un plan de expansión que abriría operaciones a lo largo de las cordilleras central y oriental, como lo acabamos de ver. Pero lo relevante para destacar en el análisis de este episodio es que el actuar de los actos sangrientos del grupo terrorista FARC tiene similares características, porque sus tácticas emanan de un plan estratégico con un objetivo definido, cuál es la toma del poder. De ahí que sus operaciones no son improvisadas, sino que obedecen a lo acordado en las conferencias que periódicamente llevan a cabo para evaluar los resultados de cada una de ellas, las fallas que pudieron presentar y la manera de corregirlas. Brevísimamente, como un paréntesis a este análisis geoestratégico, esbozaremos las características de su ofensiva, es decir, de la guerrilla cuando ataca, según la recordamos en una de las cátedras de la Fundel. Antes de cada ofensiva táctica, preparan una ofensiva estratégica. Se hacen pasar como un grupo perseguido por el Estado. Pero este golpe táctico lleva un objetivo estratégico, creando un impacto psicológico y por eso golpea al mismo tiempo en muchas partes. Volviendo a la similitud de nuestro conflicto, vemos que todos los gobiernos, a partir del Frente Nacional, predican triunfalismos en nombre de la paz,
aunque el país se les esté incendiando. En todos aparecen las células comunistas relacionados con la dictadura de Cuba y simultáneamente aparecen también demagogos políticos que le hacen el juego y disimulan la gravedad de los daños, como por ejemplo los Lleras, los López Miquelsen, Belisario Betancur, Virgilio Barco, y sigue lista. Al final, quienes llevan el peso y la salvaguardia del país son las fuerzas militares y de policía, quienes con sus vidas pagan los errores políticos y la cobardía de los dirigentes políticos al no combatir con contundencia a estas bandas criminales que depredan el país y prefieren prolongar la agonía de su destrucción. Como si fuera poco lo anterior, el gobierno se abroga el derecho de contar la historia y la causa de la violencia a su amaño. Lo vemos palpablemente en el llamado informe de la verdad, entre otros. Fundel ha tomado con fundamento historiográfico y geopolíticos esta temática de las causas de nuestra violencia y de contera sus funestas consecuencias. Por eso los invitamos a seguirnos en la presentación de estos episodios y en las conferencias que diariamente la Fundación expone a las 18 horas con transmisión simultánea en Facebook y en otras aplicaciones. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy acertado todo el análisis que usted hace de cómo los comunistas armados y desarmados desarrollan el plan estratégico y el plan táctico, cómo la dirigencia política, con apellidos y nombres rimbombantes, ha hecho parte del problema y no la solución, y cómo la víctima ha sido Colombia, que sigue sin recibir solución. Esperemos que este episodio de hoy nos sirva de reflexión a todos los colombianos para entender mejor hacia dónde marchan los acontecimientos. Esta noche continuaremos con la actividad académica en la Fundación y mañana volveremos al episodio 742 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.